Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Biblia y Academia, el lugar donde analizamos las Escrituras desde una perspectiva histórica crítica, y hoy vamos a abordar uno de los temas más oscuros y perturbadores de la Biblia, el dios Moloch. La imagen es tristemente famosa, una deidad pagana con cabeza de toro, brazos extendidos sobre un fuego rugiente, a la que israelitas apóstatas sacrificaban a sus propios hijos. Durante siglos, esta fue la única interpretación. Moloch era el nombre del mal, el símbolo de la idolatría más abominable. Pero, ¿y si les dijera que esa deidad, tal como la imaginamos, nunca existió? ¿Y si la verdad fuera mucho más compleja y, en cierto modo, más inquietante? ¿Es posible que Moloch no fuera el nombre de un dios, sino de un rito? Un rito que, en sus orígenes, no se ofrecía a un ídolo extranjero, sino al propio Dios de Israel. En los próximos minutos, vamos a deconstruir a Moloch. Este no es un viaje para los débiles de corazón, pero es un viaje necesario para entender cómo se escribe, y a veces se reescribe, la historia. Nos sumergiremos en la filología, la arqueología y los textos bíblicos con una mirada crítico-histórica para dar, de una vez por todas, una respuesta definitiva a este enigma. Nuestra investigación comienza con la propia palabra, Mlech. En hebreo, se escribe así, Men Lamed Qof. Para entender la controversia, tenemos que hablar de lingüística. La raíz de 3 letras detrás de esta palabra es en español MLK. En hebreo y otras lenguas semíticas, esta raíz significa universalmente reinar o gobernar. De ella proviene la palabra Melech, que significa rey. Esto ya nos plantea una pregunta fundamental. ¿Era Mlech un nombre propio, o simplemente un título, el rey? Si fuera un título, sería un desafío directo a la soberanía de Yahvé, a quien también se le llamaba Melech, o rey, en la Biblia. Pero, ¿por qué se vocaliza como Mlech y no como Melech? Aquí es donde entra una de las teorías más fascinantes, la del disfemismo. Imaginen a los escribas masoretas, siglos después de que los textos fueran escritos, añadiendo las vocales al texto consonántico. Según la teoría del erudito Abraham Heijer, estos escribas tomaron las consonantes MLK, en lugar de usar las vocales de rey, insertaron deliberadamente las vocales de otra palabra. Esa palabra era Boset igual a vergüenza. Al combinar las consonantes de Melech con las vocales de Boset, crearon una palabra artificial y despectiva, Molech. Un rey vergonzoso. Era una forma de estigmatizar la práctica y la entidad asociada a ella para siempre. Ahora, vayamos al campo de batalla gramatical. El texto bíblico habla de hacer pasar un niño lam Molech. Todo depende de cómo traduzcamos esa pequeña preposición al principio, la letra la. La visión tradicional dice que es un dativo, significa a o para. Por lo tanto, el sacrificio era para Moloch, una deidad. Esta lectura parece sencilla y es la que defendió gente como John Day. Pero la tesis revolucionaria de Otto Eisfeld propuso algo diferente. Él argumentó que esta era una lamed de especificación. No significaba a Moloch, sino como un, en calidad de, o con el propósito de. Por lo tanto, la frase significaría hacer pasar a un niño, como un sacrificio Moloch. Esto encuentra un fuerte apoyo en inscripciones púnicas y en otras frases hebreas como leola, que significa como una ofrenda quemada. Entonces, tenemos dos posibilidades. ¿Era una ofrenda a un dios llamado Moloch o un tipo específico de ofrenda llamada Moloch? La gramática por sí sola no puede resolverlo. Necesitamos más evidencia. La historia de cómo los académicos han entendido a Moloch es fascinante. Hasta 1935, el consenso era casi total. Moloch era un dios pagano, probablemente de los amonitas. Pero en 1935, todo cambió. El erudito alemán Otto Eisfeld publicó una monografía que fue una auténtica bomba. Eisfeld estudió inscripciones de Cartago, la gran ciudad fenicia, y descubrió que el término púnico MLK no era un dios, sino un término técnico para un sacrificio. Aplicó este hallazgo a la Biblia y propuso que Moloch nunca fue un dios. Y aquí viene la conclusión lógica y demoledora. Si el sacrificio no era para un dios extranjero llamado Moloch, ¿para quién era? En un contexto israelita, el candidato más obvio para un sacrificio tan importante era el propio Yahvé. De repente, la tesis de Eisfeld abría la posibilidad de que el sacrificio de niños hubiera sido, en algún momento, una práctica ya vista. Como pueden imaginar, esto causó un gran revuelo. Y durante medio siglo, esta teoría dominó el debate. Pero en la década de 1980, llegó la contrarreforma. Eruditos como George Heider, White John Day contraatacaron.
Argumentaron que la evidencia púnica no era relevante para el contexto hebreo. Sostenían que la gramática bíblica sí apuntaba a una deidad, pero no al dios amonita. Propusieron que Molec era un epíteto, rey, para una deidad del inframundo, una figura ctónica. Conectaron a este rey con un dios Mlk mencionado en textos de Ugarit y con el dios mesopotámico Malik, que era equiparado con Nergal, el señor del inframundo. Hoy, el debate es aún más diverso. Tenemos a la escuela neo-isfeltiana, como Gea Deurel, que refina la idea del término sacrificial. Tenemos tesis políticas, como la de Thomas Yeke, que sugiere que la prohibición en Levítico no era sobre un sacrificio, sino sobre entregar hijos al rey persa para el servicio estatal. Y luego tenemos la tesis más radical de todas, la de Francesca Stavrakopoulos. Ella argumenta que toda la polémica contra Moloch es un encubrimiento. Que el sacrificio de niños era una práctica ya vista legítima, que fue posteriormente atribuida a un dios extranjero inventado para purificar la imagen de Yahvé. Como ven, el camino para encontrar la verdad es complejo. Pero ahora, dejemos los libros y vayamos a la tierra. ¿Qué nos dice la arqueología? La Biblia nos dice exactamente dónde ocurría este rito, en el Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, al sur de Jerusalén. Este lugar, la Gehenna, se convirtió en sinónimo del infierno. Pero a pesar de décadas de excavaciones intensivas, hay un problema fundamental. No se ha encontrado ninguna evidencia física del Tofet bíblico. Ni un solo altar, ni un solo hueso que confirme la práctica en Judá. Esta ausencia es crucial. Significa que, para la arqueología, debemos mirar hacia otro lado. Y ese otro lado es el mundo fenicio púnico, especialmente Cartago. Aquí, los arqueólogos encontraron los Tofets. El más famoso, en Cartago, es un recinto al aire libre que estuvo en uso durante 600 años, desde el siglo VIII a.C. hasta la destrucción de la ciudad por Roma. Las excavaciones han desenterrado más de 20,000 urnas cinerarias. Y lo que contienen ha desatado el mayor debate de todos. Dentro de estas urnas, hay restos cremados de niños muy pequeños. La pregunta es, ¿eran niños sacrificados o era este un cementerio especial para bebés que morían por causas naturales? La hipótesis del cementerio infantil, liderada por Jeffrey Schwartz, argumenta que los patrones de muerte son consistentes con la alta mortalidad neonatal de la antigüedad. Pero un consenso creciente de arqueólogos, como Josephine King, Lauren Stalle y Patricia Smith, argumenta abrumadoramente que era un santuario sacrificial. Y la evidencia es contundente. Primero, las fuentes clásicas. Autores griegos y romanos describen con todo detalle el sacrificio de niños en Cartago. Podrían ser propaganda, pero son muchos y muy consistentes. Segundo, la contraevidencia de los huesos. Un reanálisis de los restos por Patricia Smith mostró que la edad de muerte no era aleatoria. Había un pico de muertes en una edad muy específica, menos de 3 meses, lo que sugiere una selección deliberada de las víctimas, no una muerte natural. Tercero, los restos de animales. En las mismas urnas, junto a los bebés, encontraron corderos y cabritos jóvenes, cremados de la misma manera. Esto no tiene sentido en un cementerio normal, pero es perfectamente lógico en un contexto sacrificial donde los animales podían ser sustitutos. Y finalmente, la evidencia más poderosa de todas está grabada en piedra. Las estelas que marcan las urnas tienen inscripciones. Muchas dicen cosas como, a la señora Tani, porque escuchó mi voz y me bendijo. Esta no es la frase de un padre afligido por una muerte natural. Es la de alguien que ha hecho una ofrenda para recibir un favor divino. Pero aquí viene la prueba definitiva. Un subconjunto de inscripciones especifica el tipo de ofrenda con la palabra MLK. Y encontramos frases como MLK MR, molk de un cordero, y MLKDM, molk de un ser humano. El hecho de que cordero y ser humano puedan intercambiarse en la misma fórmula gramatical sacrificial es la pistola humeante. Demuestra que MLK era un tipo de sacrificio en el que un ser humano podía ser la víctima, a veces sustituido por un animal. La arqueología púnica lo deja claro. El sacrificio de niños a través de un rito llamado molk era una realidad. Ahora, con esta certeza, volvamos a los textos bíblicos y leámoslos con nuevos ojos. Cuando volvemos a la Biblia, debemos hacerlo como historiadores, no solo como lectores. Estos textos no son reportajes objetivos, son documentos teológicos con agendas muy claras. Empecemos con Levíticos 6 y 21, y de tu descendencia no entregarás para hacerla pasar a Moloch, y no profanarás el nombre de tu Dios. Yo, Yahvé.
Las prohibiciones contra Moloch están en el llamado Código de Santidad. Y su ubicación es extrañísima. Están justo en medio de una larga lista de prohibiciones sexuales: incesto, adulterio, bestialidad. ¿Por qué ahí? Porque los autores sacerdotales veían una conexión profunda. Tanto la impureza sexual como el rito de Moloch eran abominaciones que contaminaban la tierra sagrada y amenazaban la identidad de Israel. La prohibición de Moloch funcionaba como un marcador de frontera para definir lo que era aceptable y lo que era la antítesis del yavismo purificado. Ahora vayamos al relato histórico clave, en 2 Reyes 23. Aquí leemos que el gran rey reformador Josías contaminó el Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que nadie hiciera pasar a su hijo o a su hija por el fuego para Moloch. Este texto es parte de la historia deuteronomista, una obra que interpreta todo el pasado de Israel bajo una sola idea: la centralización del culto en Jerusalén. Para estos historiadores, la reforma de Josías es el clímax de la historia. Y el rito de Moloch es el ejemplo perfecto de la idolatría cananea que debía ser erradicada. Están usando la polémica contra Moloch para definir, de forma retroactiva, que era el yavismo verdadero. Pero donde la trama se complica de verdad, es con los profetas. Jeremías y Ezequiel condenan el sacrificio de niños, pero con matices reveladores. Jeremías condena la quema de hijos e hijas en el Tofet. Pero, y esto es crucial, en 2 de los 3 pasajes donde lo menciona, asocia la práctica con Baal, no con Moloch. Solo en un pasaje los pone en paralelo. Esta inconsistencia es extraña si Moloch fuera un dios famoso y bien conocido. Y es Jeremías quien pronuncia la famosa frase de Dios sobre esta práctica: cosa que yo no ordené ni subió a mi corazón. Graben esa frase. ¿Por qué insistir tanto en que Yahvé nunca lo ordenó? Quizás porque algunos israelitas creían que sí lo había hecho. Y eso nos lleva al pasaje más problemático de toda la Biblia hebrea, en Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel está hablando en nombre de Dios, y dice: por eso, yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los declaré inmundos en sus propias ofrendas, al hacer pasar, por el fuego, a todo primogénito, a fin de desolarlos, para que supieran que yo soy Yahvé. ¿Qué significa esto? Algunos eruditos, como Stavrakopoulos, lo leen como una admisión renuente y terrible, que Yahvé mismo, en el pasado, ordenó el sacrificio de niños, una ley que más tarde se consideró no buena. Es un vestigio de una verdad teológica increíblemente incómoda. Cuando juntamos todas las piezas, el panorama es claro. Las fuentes bíblicas no nos dan una imagen unificada. Lo que nos muestran es una polémica en evolución. Moloch no parece ser una figura divina estable, sino una etiqueta, un cajón desastre para una práctica que diferentes facciones teológicas querían condenar por diferentes razones. Hemos viajado a través del lenguaje, la historia de las ideas, la arqueología y los textos sagrados. Ahora es el momento de unir todas las piezas y reconstruir lo que realmente sucedió. Primero, ¿existió un dios llamado Moloch? La conclusión inequívoca es no. La evidencia de una deidad distinta con ese nombre es increíblemente débil. Moloch es, con toda probabilidad, o bien un título, rey, Melech, que fue distorsionado deliberadamente, o bien el nombre técnico de un sacrificio, el Molk. Segundo, el modelo del sacrificio Molk, basado en la abrumadora evidencia púnica, es la explicación más sólida. Existía un rito sacrificial extremo, llamado Molk, que a veces involucraba a niños. Tercero, y esta es la pregunta fundamental, en Israel, ¿a quién se ofrecían estos sacrificios Molk? La tesis más radical, pero la que mejor explica toda la evidencia, es que el destinatario original era el propio Yahvé. Textos como el de Ezequiel 20, les di estatutos que no eran buenos, las insistentes negaciones de Jeremías, nunca lo ordené, y mandatos ambiguos sobre entregar al primogénito, sugieren que la idea no era ajena al yavismo primitivo. Así que, aquí está la trayectoria histórica más plausible. En la monarquía tardía, siglos 8 a 7 a.C., en Judá existía un rito de sacrificio de niños, conocido como Molk. No era común, sino un rito extremo para tiempos de crisis nacional. Y era ofrecido a Yahvé, invocado como Melech, el rey divino. Era una parte controvertida, pero real, del yavismo de la época. Luego, a finales del siglo 7 a.C., con la llamada Reforma Deuteronomista, el rey Josías, en su afán por centralizar el poder religioso en el Templo de Jerusalén, necesitaba erradicar todos los cultos externos, como el del Tofet. Aquí comienza el proceso de alterización, enmarcar este rito como algo extranjero, cananeo.
El término Mlek empieza a usarse de forma peyorativa para distanciar el rito de Yahvé. Y finalmente en el exilio y post-exilio, siglos 6 a 5 a.C., con el trauma del exilio, la necesidad de una identidad pura se intensifica. Los escritores sacerdotales y los profetas solidifican la polémica. La práctica es definitivamente disociada de Yahvé y se convierte en el símbolo de la depravación pagana. Y es aquí donde la transformación se completa. El término Mlek se convierte finalmente en el nombre de un dios demoníaco, y la memoria de cualquier implicación de Yahvé es sistemáticamente borrada y reescrita. Así que, aquí está la respuesta definitiva que prometimos al principio. La conclusión inequívoca de la investigación histórico-crítica es que nunca existió un dios llamado Moloch. La figura que ha aterrorizado la imaginación religiosa durante milenios no es una deidad histórica, sino el resultado de una sofisticada campaña de propaganda teológica. Moloch no es un nombre, es una etiqueta. Era un término para un tipo de sacrificio, molk, o un título, rey, que fue deliberadamente corrompido con las vocales de la palabra vergüenza. Lejos de ser una importación, el sacrificio de niños fue una práctica ya vista, una realidad histórica dentro de la religión del antiguo Israel, aunque probablemente rara y extrema. La conclusión más sólida es que estos sacrificios se ofrecían a Yahvé, invocado como Melech, rey. Los escribas reformistas se enfrentaron a un problema teológico devastador: cómo construir un monoteísmo puro si su propio Dios había estado asociado a esta práctica. Su solución fue una obra de genio literario. Inventaron la figura de Moloch, un otro demoníaco, y le atribuyeron el rito para purificar el pasado de Israel. Al hacerlo, absolvieron a Yahvé y reescribieron la historia para que se ajustara a su nueva teología. En definitiva, el problema de Moloch se resuelve cuando nos damos cuenta de que no estamos buscando a un dios, sino a un fantasma. Es el fantasma de un pasado religioso que fue deliberadamente suprimido, el eco de una guerra civil teológica sobre la verdadera naturaleza de Dios. La figura de Moloch es el monumento más duradero de esa victoria redaccional. Un poderoso recordatorio de que la historia no solo se cuenta. A veces, se construye, se edita y se inventa. Gracias por acompañarme en esta investigación. Si este análisis les ha parecido revelador, denle a me gusta, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima.